Miércoles 16 de abril, bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López y hoy tendremos un resumen muy especial de ustedes con 4 temas de bastante importancia. Quiero que se queden sintonizados, vale la pena escuchar a estos entrevistados que tenemos. Les deseo que tengan una muy feliz Semana Santa. Cuídense mucho, estén en familia, jueves, viernes, sábado, domingo y el próximo lunes aquí estaremos todo el grupo de trabajo de Nos Cogió la Noche con temas bastante interesantes. Los dejo con esta primera entrevista que hice en días recientes. Un mundo que se mueve a una velocidad impresionante y se mueve a una velocidad impresionante en todo el sentido de la palabra y hoy hablemos de salud. Digo que se mueve a una velocidad porque cada vez más las investigaciones, los profesionales, los laboratorios médicos gastan ingentes recursos en tratar de investigar más medicamentos, más tratamientos. Pero por otro lado también a nivel de pacientes cada vez se generan más problemáticas. Y muchas problemáticas es que en la actualidad muchas de ellas son silenciosas, uno no se da cuenta hasta que llega ese momento crítico. En muchos, en cáncer, en diabetes. Pero hoy me voy a concentrar en unas que son bastante extrañas, particularmente en el Parkinson, pero y el Alzheimer también. Y de esto nos hablan y todos en el fondo pensamos, esto a mí no me va a pasar, pero resulta que uno no sabe cuándo le va a pasar. Y como esto lo tenemos aquí en Colombia, yo siempre lo he dicho de una manera muy orgullosa, yo si a alguien le creo son a los médicos colombianos y en particular a los antioqueños, a esos médicos de la Universidad de Antioquia, de la Bolivariana, del CES, qué buenos profesionales los que generamos en nuestro país. ¿Nos hace falta más investigación? Sí, más recursos para desarrollar productos, tratamientos también. Pero al menos tenemos esa base de la pirámide, nuestros profesionales, nuestros galenos, que vale la pena. Me siento absolutamente cómodo en ese sentido. Con las deficiencias que vemos ahora en el sistema de salud y todo lo que está pasando, pero íbamos por un camino correcto y esperemos que la senda se vuelva a recuperar. Adriana María Amaya, pues viene de una fundación, la Fundación Alianza, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias, gracias a todos ustedes por estar viéndonos, escuchándonos, a ti por esta gentil invitación. Desde Fundalianza estamos muy complacidos de este espacio. Uno, porque, digamos, estamos en el mes de la concientización sobre el diagnóstico de Parkinson, que se conmemora el 11 de abril. Y segundo, porque, digamos, este es un tema que hay que abordarlo desde diferentes dimensiones. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Y es que en la actualidad, aunque usted no lo crea, pasamos de tener 150.000 casos a 250.000 pacientes que tienen este dilema en la vida. Yo lo llamo dilema, no lo voy a llamar enfermedad. Es una condición. Una condición que uno la tiene que superar y muchas veces hay que solucionarla desde la mente. Sentirse uno sano, pensar que uno está sano, ayuda mucho, porque hay veces también las enfermedades mentales afectan o influyen en nuestras enfermedades. Y de estos 250.000 ya, digamos, en nuestro departamento o en la ciudad de Medellín, 10.000, una cifra grande. Pero vámonos a la génesis, vámonos al inicio. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. Hoy se tipifica como incurable, ¿cierto? Y progresiva. Esa es la especificación desde el punto de vista científico. ¿Y en qué consiste? Hay una parte del cerebro donde tenemos la sustancia nígrida. Esa sustancia nígrida deja de producir un neurotransmisor que es superpoderoso, que se llama la dopamina. Y esa dopamina es la que incide de manera significativa en el sistema motor. De allí que el diagnóstico de Parkinson tenga unos síntomas motores, que son los que las personas vemos, y unos síntomas que no se logran identificar. ¿Cómo es el proceso? Digamos que hay 4 características fundamentales. 1, la lentitud. 2, la rigidez. 3, el temblor. Y 4, la inestabilidad postural. Es decir, son 4 características fundamentales del Parkinson desde el punto de vista motor. Por eso es que la no producción de la dopamina incide en esa parte motora de nuestro cerebro. Y esos son los 4 reflejos que se tienen. Sin embargo, tiene una particularidad, y es que los síntomas no motores son los que aparecen primero que los motores y pueden aparecer 10 años antes de que a ti te diagnostiquen, con un asunto particular, y es que esos síntomas empiezan a aparecer, pero a ti se te empieza a hacer un tratamiento y un acompañamiento
y nunca se explora la posibilidad de que haya un tema neurodegenerativo allí que se esté trazando. Entonces, les voy a compartir algunos síntomas no motores a los que tenemos que ponerle mucho cuidado. Uno tiene que ver con la pérdida del sueño. Pero no, venga, no me corra tanto porque Sí. el tema está bien interesante. Ok. Me habló usted de 4. De 4. Lentitud. Lentitud. ¿Qué es eso? La lentitud, es decir, hay un desplazamiento de la persona, empezamos a movernos mucho más despacio de lo usual, pero despacio son los pies, despacio son las manos, despacio es voltear el cuerpo, despacio es la cabeza. Hay unos movimientos mucho más lentos, esa es la lentitud. Y se da, ahí tiene una particularidad que me parece muy importante, Nacho, lo que me llama la atención. Si bien sucede afuera, también sucede adentro. Es decir, que el intestino, o sea, todo tu ser internamente empieza a tener la lentitud, Perfecto. la rigidez, el temblor. Y es algo que yo normalizo. Ay, estoy como más lento, no me estoy moviendo rápido. Sí. Ve, pues, pero yo lo siento como normal. Claro. Entonces, de pronto ahí no tengo ninguna alerta. Ninguna alerta en particular, Perfecto. sobre todo que las alertas se dan en los no motores. Los primeros que aparecen son los no motores y esos no los vemos, menos los vemos. ¿Cuáles son los no motores? Los Son internos. los internos. Perfecto, o sea que el Exactamente. corazón se me mueve más lento, el intestino, etcétera, etcétera. En los síntomas no motores está, por ejemplo, la pérdida de sueño. Es decir, empezamos a dormir muy poquito y a decir tan rico, como mi cerebro como es de avispado, como es de bueno, yo con 3 horas que duermo y me levanto 0 kilómetros y estoy perfecto. Y resulta que eso no está bien. Perfecto. ¿Sí? 2, hay un tema de apatía. Ahí empiezan a aparecer unos síntomas como de indiferencia frente a temas que nos entusiasman y que nos animan y que nos motivan y empezamos a guardar Le un empiezo silencio. a coger en terminología de la calle pereza a las cosas. Sí, como una pereza inexplicable. Sí, inexplicable. Cuando- Antes me apasionaba, pero ya no. Exactamente, empieza a aparecer. Muy Bueno, bien. hay un síntoma muy especial que se vuelve casi que imperceptible y es la pérdida del olfato. No. Sí, Uy, se uy, uy. pierde el olfato. Entonces, Claro, porque lo que usted me está diciendo, todo se ralentiza, o sea, todo se disminuye en velocidad, inclusive hasta el olfato. sí, sí. Y no lo percibimos de esa manera. Es más, muchas veces nosotros mismos, aún después de tener el diagnóstico, sabemos que no tenemos olfato. O en otros momentos decimos, ay, qué alegría, olí. Frente a este punto número 1, ya vamos a desarrollar los otros 3 Sí. que me llamaron mucho la atención. Sí. ¿Esto es muy, muy lento o esto es que de repente de la noche a la mañana me volví lento? ¿O esto va volviéndose poco a poco en un periodo de cuántos años? Bueno, como te he planteado, digamos, los síntomas no motores empiezan a aparecer 10 años antes. Sí. Cuando aparece el temblor, la rigidez y la lentitud, ya hay detrás de mí una historia de 10 años o más. Muy bien. Y el Parkinson ¿Y tiene que una fue particularidad. lenta, Sí, lentamente? no, Ya lo y entiendo. fue imperceptible. Y eso está caracterizado por cada paciente, no Sí. todos somos iguales. Ah, no. Es una de las particulares que tiene este diagnóstico. No hay un Parkinson igual a otro, Muy no bien. lo hay. Y no es posible que una persona diga, yo en el estadio 3, en el estadio 4, en el 5 voy a hacer de X o Y manera. No es posible, porque eso depende de muchos asuntos que están en nuestras manos. Ese fue el punto número 1, lentitud. Me Sí. habló usted del segundo. Listo. El segundo tiene que ver con la rigidez. Rigidez. oiga, es Rigidez, como- sí. Bueno, hay un estado en el Parkinson que se llama off. ¿Qué es off? Apagado. La persona se apaga. ¿Y qué es que se apaga? No puede caminar, no se puede mover, no puede mover un brazo, no puede mover la pierna. El Parkinson tiene una particularidad y es que es como si incidiera en uno de los lados, el lado derecho o el lado izquierdo, porque todos somos distintos, ¿cierto? Entonces es muy particular porque esa rigidez se te da en los pies. No puedes mover el pie, no lo puedes levantar, no puedes caminar, te tienen que ayudar o tienes que esperar que el medicamento te obre, porque hay una cosa que también es muy importante. Las personas con diagnóstico de Parkinson tenemos muchos asuntos que nos ayudan. Uno de ellos es la levodopa-carbodopa, ¿cierto? Entonces nosotros llamamos la levodopa-carbodopa ese medicamento que tomamos y vuelve y nos activa. Entonces muchas veces hay que esperar que el medicamento obre para poder hacer el movimiento. Y vuelvo yo con mis pensamientos raros. Sí. Y vuelvo con lo de la gente, lo del común. No, es que amanecí con el brazo dormido. Una vez, vaya y venga, porque de pronto me recosté en él toda la noche. Se me durmió este pie. Y uno va normalizando estas situaciones. Sí. Y de pronto ya cuando son muy repetitivas o cuando ya la cosa es crítica, ahí sí vamos a visitar a alguien. Tendemos a desestimar. A desestimar, tiene Sí, usted toda la tendemos razón. a desestimar. Y el pie, usualmente es el piecito el que se te pone rígido Sí. y no te deja dar el paso. Eso es una alerta, eso es un asunto importante. Entonces no se confundan con que se me durmió. No, como se me diríamos durmió. Hay que estar más atentos, hay que estar más alertos, hay que escucharnos de una mejor manera, sobre todo que cuando hablamos de esos síntomas motores que te mencionaba ahorita,
Por ejemplo, la dificultad en el habla, que es otro síntoma no motor, ¿cierto? Digamos, Ay, como me volví de gago, ¿no? Resulta que es que la gaguera ya se vuelve cotidiana. Lo estoy llevando para que la gente nos entienda con lo cotidiano. Me parece perfecto. Hay un síntoma que les voy a contar que es muy hermoso y que se llama la micrografía. Tú tienes una letra, por ejemplo, la mía eran unas bolotas, redonda, Arial 24. Cuando menos pienso, menos que Arial y 3 o 4, chiquitica, se va volviendo la letra chiquitica al escribir. Ese es un síntoma. Ese es un síntoma no motor que tú no lo logras percibir. Hay que estar atento. O sea, no es natural temblar, no es natural estar rígido, no es natural estar lento. Pero hay una cosa que también hay que tener en cuenta. No todo temblor es Parkinson, que a eso hay que ponerle también atención, ¿cierto? Entonces hay que consultar, hay que preguntar, hay que indagar. Y sobre todo que hay que revisar nuestros estilos de vida saludables. Número 3. Usted me habló, lentitud, rigidez y el tercero. El temblor. Temblor. El temblor, bueno. El temblor tiene una característica, pues, digamos, el temblor se puede dar en todo el cuerpecito. Ese es casi que el más reconocible de las personas. Es como el más reconocible sí. Y tiene una particularidad que es un movimiento en este sentido, ¿cierto? Sí. Entonces, hay una tendencia, pero no solamente se mueven las manitos, sino que se mueven los pies. Sí. Y no solamente eso, sino los músculos, cuando estamos en reposo. O sea, tú estás sentadito en reposo, mi posición aquí es tranquila, en una conversación contigo, y mis músculos pueden perfectamente estar haciendo este movimiento. Muy bien. Listo. Y la inestabilidad. Y el 4, la inestabilidad. Sí, la inestabilidad postural es un síntoma de mucha tensión, digamos que de manera particular es uno de los que más alerta tenemos que poner. ¿Por qué? Porque la inestabilidad postural nos lleva a la pérdida del equilibrio y con una facilidad a las caídas. Hemos aprendido en esta experiencia, en este proceso de aprendizaje sobre el diagnóstico que, digamos, este es un síntoma que, si bien es cierto, nos invita a que estemos muy atentos, también nos invita a que cuando nosotros nos estemos movilizando, siempre pidamos ayuda y siempre estemos dispuestos a recibirla. Porque el cuerpo, para lograr esa inestabilidad postural, empieza a asumir una postura que es: el cuerpo se tira hacia adelante y la cabeza se tira así. Entonces, hay un peso superior en el cuerpo que te lleva a que fácilmente tú desencadenes en una caída. Y es muy particular. Ese es un síntoma que nosotros tenemos que cuidar mucho. O sea, nos vemos en la postura inadecuada, hay que enderezarse. Hay que volver la cabeza a su sitio para no incurrir, digamos, que en esta situación. Hemos aprendido que de Parkinson no nos morimos. Eso quedó súper claro. Pero sí, ¿qué puede pasar? Las consecuencias y los efectos de este diagnóstico nos pueden llevar allí si no estamos muy atentos. Creo que hay un caso muy famoso, el de Michael J. Fox. Sí, claro. El de Volver al Futuro. Sí, completamente. Lo ve uno y usted cada vez que me habla lo estoy pensando en él. Completamente, sí. Bueno, sáqueme de una duda. ¿Esto es genético? ¿Esto es porque me alimenté mal? ¿Porque fumé mucho? ¿Porque tomé mucho licor? ¿Por mucha grasa? ¿Esto es genético o esto es consecuencia de algo que yo hice mal en mi vida? No hemos hecho nada mal, todo está perfecto. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que efectivamente hay un tema genético. De hecho, nosotros tenemos en la fundación una familia de 9 miembros, de los cuales 4 fueron diagnosticados con Parkinson desde los 12 años. Digamos, el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia en todo el proceso investigativo, y en ese caso el doctor Lopera, que tuvo el gusto de estar en estos espacios con ustedes, él hizo la investigación y había un tema genético allí. Sí. Sin embargo, la mayoría de los casos es un tema ambiental. Y en ese tema ambiental, ¿qué tiene que ver? Varias cosas. Uno, el tema de exposición. Podemos estar expuestos a aluminios, podemos estar expuestos a temas de minería, podemos estar expuestos a toxinas en nuestro trabajo, ¿cierto? Hay otro tema que es clave y es la exposición de manera insistente, reiterativa y de largo aliento al estrés. El tercer atributo, que no es porque hagamos cosas mal hechas, a veces tenemos estilos de vida que no son los más saludables, no tenemos un sueño adecuado, no tenemos una comida adecuada, todo ese tipo de cosas nos van incidiendo. Al estrés hay que ponerle más atención de lo que nos alcanzamos a imaginar. Voy con preguntas rápidas. ¿Hombres o mujeres? Hasta el 2020 la prevalencia estaba en hombres. Muy bien. ¿Sí? En el 2025 la torta se viene volteando a nivel nacional, porque digamos a nivel local todavía no tenemos estadísticas, tenemos alguna información que nos parece pues como interesante, pero digamos que a nivel local, hoy a nivel nacional la torta está 50.6% hombres y 49.4% mujeres. Así está la torta. Estábamos muy contentas porque dijimos, pues la primera vez que las mujeres no somos, pero en este caso la torta se está volteando. ¿Edad de recurrencia?
Bueno, hay una particularidad y es que hoy el Parkinson no tiene edad. ¿En qué sentido? Se veía y se leía como un diagnóstico que era particular en los viejitos, después de los 60 años. Sí. Hoy no. Hoy tenemos más Parkinson juvenil del que nos alcanzamos a imaginar. Es decir, personas de 20, 30, 40 años que están diagnosticadas con Parkinson. Niveles. ¿El Parkinson tiene niveles? Digamos que desde el observador clínico sí, hay unos, se llaman estadios, ¿cierto? Estadios. Entonces hay como unos primeros estadios que... O sea, un temblor sí, de vez en cuando poquitico. Digamos que inicia y tú empiezas a tomar el medicamento y el medicamento te obra. Pero llega un momento en que el medicamento ya no es suficiente y pasas a un estadio distinto donde tienes que tomar otros medicamentos que te potencien la levodopa, carbodopa. Pero llegas a otros estadios en los cuales ya el medicamento no te obra de ninguna manera. Entonces tienes que pensar en tratamientos como la intervención cerebral profunda, donde se instala un dispositivo en el cerebro que va conectado a las pulsaciones del corazón, funciona como un marcapasos, él va activando y estimula la producción de la dopamina. Entonces, digamos que a eso lo hemos llamado estadios. Digamos, desde nuestro observador en la fundación, nosotros vemos y observamos personas en niveles muy distintos y lo reconocemos. Sin embargo, siempre entendemos que existe la posibilidad de controlar estos síntomas. Es predecible, es decir, voy y me hago un análisis de sangre y ahí me va a salir, o me hago una glicosilada y sé si voy a ser diabético porque lo estudio. Es predecible y yo desde... ¿Podría pedir un examen de sangre o algo así para que usted puede llegar a esto o eso no? Digamos que quienes hemos vivido la experiencia de tener este diagnóstico, siempre nos surge una pregunta: ¿y qué pasa con mi grupo, con mis hijos, con mis hijas en este caso? Sí. Dios, que eso no vaya a pasar allí. Y digamos que hay unas pruebas, y nosotros la hicimos en una clínica aquí en Medellín, donde te dicen si efectivamente es un tema que es hereditario, ¿cierto? Sí. Se puede pasar. Y lo mismo existen pruebas para descartar. No tengo el nombre en este momento de la prueba, pero se realiza en la ciudad de Medellín. O sea, uno podría hacer una prueba Uno para saber podría si hacer- yo puedo ser un posible Parkinson. Pues, de tener un posible Parkinson. Sí, pero hay que hacerse preguntas, ¿cierto? Hay que mirar el tema de antecedentes familiares, Claro. ¿cierto? Hay que mirar el árbol genealógico. Sí, por ser genético, entonces hay que primero Pero digamos mirar. que la genética tiene un porcentaje muy pequeño con respecto al total. Estamos hablando que por ahí el 10% del Parkinson que se da es genético, es muy poco. es Eso me muy decía poco. mi mamá, no es que en la familia nunca hemos tenido un diabético, eso es mentira, usted no tiene diabetes, Sí, no, sí. sí, yo puedo tener, porque lo que usted me dice puede pasar, Puede puedo pasar. ser el primero de esa gran cadena. Claro. Bueno, usted me habla mucho de productos farmacéuticos, ¿cómo funciona o qué se hace cuando tengo Parkinson? Bueno, entonces digamos que lo primero es hay que recurrir al médico. Entonces, si yo tengo conciencia de que temblor, rigidez, lentitud, inestabilidad postural no es natural en ninguna parte, siempre recurra al médico. ¿Por dónde empezamos? Por el médico general. ¿A quién le pedimos ayuda? A ese médico para que sea un neurólogo quien nos haga una valoración. ¿Qué medicamentos hoy? Digamos que el más común es la levodopa, carbodopa, es el más común. Que me ayuda a todo. Sí, nos ayuda a todo. A todos los, digamos, A todos los síntomas de los que hablamos, a de los todos 4 síntomas, puntos, sí. porque le apuesta al neuroestimulador, que es la dopamina. Ah, muy bien, entonces lo que hace es estimular otra vez, Estimular porque la el problema producción. es de acá, del cerebro. Claro, Muy bien. claro, está en el cerebro. Además con todo lo que nosotros le ayudamos, ¿cierto? Tenemos que ser conscientes que somos poderosos y que en nuestra mente está todo. Fuera de ese medicamento, médicamente hablando, hay otras. Claro, total. Hay tratamientos. suplementos, hay parches, hay otros medicamentos mucho más fuertes, hay inyecciones, hay tratamientos como la acupuntura para esta experiencia. El Parkinson siempre es progresivo. Progresivo, degenerativo e incurable, tan queridos. Uy, Sí. ya me la dijo usted, pero progresivo, incurable. Pero se puede vivir bien con Parkinson. Sí. Hay que entender que, digamos, esto es una condición que también nos hace una invitación muy seductora desde mi observador. Nos invita a tener unos estilos de vida distintos, a dormir bien, a comer bien, a hacer deporte, a ponerle más atención a lo que nos preocupa y a lo que nos angustia. Y esos son Porque- paliativos. O sea, Claro, yo voy ayudando. Hombre, empezar a entender esto, entonces salga a caminar todos los días un poco más. Salga a caminar, monte en bicicleta. Sí. Digamos que tenemos deportes que nos favorecen mucho, sobre todo los que estamos protegidos en casa, en una bicicleta estática o si salgo a caminar con alguien que me pueda acompañar. Jugar tenis de mesa es supremamente potenciador. Si puedes y aún tienes la capacidad en el equilibrio de montar en bicicleta, es súper ganador, no lo dejes de hacer. Los hidroaeróbicos el aeróbico es supremamente importante. Usted ahorita me habló de
Ya una intervención quirúrgica. Sí. ¿Y qué tanto se ha experimentado en el mundo con esto y qué tan buenos resultados puede tener? Mucho, se ha experimentado mucho. La estimulación cerebral profunda tiene una particularidad, funciona, ¿cierto? ¿Qué pasa? No todo paciente es apto para la estimulación cerebral profunda. De hecho, se hace una valoración científica por parte de un equipo médico para mirar si esa intervención mejoraría o no al paciente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esa intervención cerebral profunda tiene una particularidad. Si tú no te cuidas, si tú no tomas el medicamento como se te instruye, si tú no modificas los estilos de vida que tienes que modificar, posiblemente es algo que en el mediano o largo plazo no tenga los resultados esperados. Respuesta de sí y no. ¿El medicamento del que usted me habla es asequible o son medicamentos de alto costo? Es medicamento de alto costo. Perfecto. Hoy las EPS lo suministran. Muy bien. ¿Usted tiene Parkinson? Sí. ¡Qué alegría! ¿Cómo fue ese descubrimiento? ¿Cómo lo entendió? Porque ya me imagino que después de que usted lo tuvo ya empezó a investigar más del tema y por eso es una persona Claro, que conoce bastante. Todo inicia en la observación, Sí. ¿cierto? Uno dice, algo me pasa. ¿Qué le pasa a mi letra? O sea, ¿por qué me asusto? ¿Por qué me siento en estado de susto si no me está pasando nada? ¿Por qué mi cuerpo empieza a temblar? ¿Por qué mi manito está temblando? ¿Por qué estoy sintiendo que no duermo bien? Entonces tú empiezas a observarte que algo está pasando en ti. Cuando se hizo la observación, digamos que contamos con la suerte de que en el sistema de salud se hizo la adecuada valoración y el médico me acompañó en esta experiencia porque da mucho susto. ¿Hace cuánto? Hace 5 años, voy para el 6º año. ¿Por qué termina usted en la Fundación Alianza, en Funda Alianza? Porque cuando me diagnosticamos estábamos en pandemia y empecé a preguntarme quién me ayuda. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me explica qué es lo que me está pasando? ¿Cierto? Porque digamos que el diagnóstico de Parkinson no solamente lo vive el paciente, lo vive todo el grupo familiar, porque esto impacta a toda la familia. Entonces empecé a buscar ayuda y me encontré con Funda Alianza. ¿Qué hace Funda Alianza? Funda Alianza es una organización creada por personas diagnosticadas con Parkinson, para personas con diagnóstico de Parkinson. Digamos que nos movemos en unas líneas estratégicas muy interesantes. La primera tiene que ver con la educación. De esto hay que aprender. Esto hay que comprenderlo, hay que entenderlo, cómo funciona, cómo aplica. La segunda línea tiene que ver con la comunicación, de esto debemos hablar. De esto tenemos que no solamente comunicarlo y aprenderlo, sino que necesitamos desarrollar estrategias de rehabilitación y de estimulación. Entonces tenemos arteterapia, tenemos yoga, tenemos danza, tenemos el grupo de neurotango. O sea, ustedes son unos guías espirituales y sirven de alguna forma para uno perderle el temor a esto y saberlo enfrentar como debe ser. Para saber que no estamos solos Muy y bien. que esta experiencia la podemos vivir y que podemos vivir bien con Parkinson. Esa es la estrategia en la que nos movemos. Y usted me dio un dato muy curioso ahora. Somos únicos en Medellín en tener una política pública Sí. frente al Parkinson. Sí. Ya lleva Medellín 9 tiene años. una política pública extraordinaria, tiene 4 pilares claves. El primero tiene que ver con la innovación y la investigación, es decir, la alcaldía de Medellín liderando con el acompañamiento de las organizaciones civiles y digamos de las organizaciones públicas, cómo hacemos investigación sobre el Parkinson, que no, hoy lo hace neurociencias, pero también hay muchas entidades universitarias aquí que pudieran hacerlo. De hecho, hoy nos acompaña la Fundación Universitaria María Cano en esta experiencia. Bueno, la segunda línea estratégica que tiene es la transformación de imaginarios. Es decir, tenemos que perderle el miedo a este tema porque cuando nos dicen usted tiene Parkinson, lo primero que usted piensa es que es el fin, esto se acabó. No, esto acabó fue de empezar, en una manera distinta, con un estilo de vida distinto, ¿cierto? Bueno, la tercera línea estratégica que tiene que ver con la comunicación y con la información. Y el cuarto tiene que ver con el acceso a medicamentos. Hoy, digamos que en la fundación, en la conversación que sostenemos en la fundación es, las personas que hacemos parte de la fundación tenemos acceso al medicamento y tenemos un banco de medicamentos porque la prioridad para nosotros es que ninguno nos falte, ¿cierto? Ese banco de medicamentos funciona para nosotros perfecto. Cualquier persona que le falte un medicamento escribe en el grupo, no lo tengo, y el que sea, va y se lo lleva, mande por él, pues lo buscamos y lo resolvemos porque sabemos de lo que esto significa. Pero frente a esto de las políticas públicas, ustedes tienen algunos cuestionamientos y estamos tratando de corregir para que realmente sigamos siendo líderes en Colombia en el tratamiento del Parkinson. Claro. Porque usted me lo decía ahora, Medellín es la única ciudad de Colombia Sí. que tiene esto. Aquí tenemos unos liderazgos impresionantes. Tenemos Extraordinarios. políticas públicas para el tratamiento del Parkinson. Eso no existe en ninguna otra Eso parte no del país. existe. E incluso a nivel internacional, porque Funda Alianza tiene unos aliados estratégicos internacionales, como la David Finney Foundation. Es una fundación que funciona desde Phoenix, Arizona, y su línea estratégica está en comunicar e informar. La Michael Fox, que ahorita lo nombrabas, la apuesta de Michael Fox es a la investigación. Su insistencia y persistencia es, esto tiene que tener cura. La Mohamed Ali. En todas hemos indicado política pública frente al Parkinson. No hay.
Entonces, digamos, somos unos bendecidos porque tenemos una política pública, sin embargo, tenemos que reconocer, solamente en este momento estamos buscando darle dientes a la política pública, porque la política pública como tal per se no significa nada, si no le estructuramos unos presupuestos, unas acciones, unas estrategias puntuales que efectivamente la habiliten. Y vuelvo, me quedo con lo que dije al principio, tenemos excelentes galenos en Colombia. Yo tuve aquí al doctor Lopera, lamentablemente ya falleció, con él hablamos mucho aquí en el programa. ¿Qué nos hace falta, en mi concepto personal? Destinar más recursos a la investigación. Yo creo que tenemos las personas capacitadas, los profesionales, nos hace falta tener más recursos para seguir haciendo investigaciones, que pueden salir cosas muy grandes. Total. En nuestro país. Total. No, entonces ya me quedo me quedé aquí como pensando, ya se me acabó, que quería hablar muchas más cosas, pero entonces aquellas personas pueden llamar a Fundación Alianza, claro, o se llama Fundalianza. Fundalianza, es www.fundalianzaparkinson.co. En esa página web nos ubican, por ahí nos pueden contactar, no tienen ningún inconveniente. Pueden acercarse a nuestras instalaciones, nos reunimos todos los miércoles de 2 a 5 de la tarde. ¿Para qué? Para hacer un encuentro de apoyo con todas las personas que tenemos ese diagnóstico. Adriana María Amaya, gracias. Sí, Amaya, sí. Amaya. Muchas gracias. A ustedes. La felicito. A ustedes. Qué bueno. Hola, gran revuelo genera aquí en los Estados Unidos las decisiones que ha venido tomando la Casa Blanca en relación con diferentes variables y externalidades económicas con América Latina, como es el tema de los aranceles. Sin embargo, la presión es mayor en varios de los países del primer mundo de Europa y también en algunas de las naciones que se supone que son aliados de los Estados Unidos. El proteccionismo en su mayor floritura es lo que está reinando desde este nuevo gobierno de la Casa Blanca que surgió el 20 de enero de este año, sobre todo en una contraposición directa con China, como afloró en las palabras de Donald Trump en los últimos días. Habla de abuso por parte del gobierno chino y para nadie es un secreto que hoy tanto China como la India son dos grandes jugadores y competidores en esa hegemonía global y mundial con los Estados Unidos, no solamente en materia económica, sino en materia de recursos energéticos, en materia medioambiental y sobre todo en materia de defensa y seguridad, que es uno de los temas que más le preocupa a la humanidad, teniendo en cuenta todo el arsenal atómico que tienen estas naciones, sumado a lo que otros países como Pakistán, Corea del Norte y demás puedan tener a su haber, generando alianzas, sobre todo en medio de tensiones como la de Rusia con Ucrania o lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Un panorama pues global de algo que tensiona aquí en Estados Unidos a muchos ciudadanos y que genera también efecto e impacto en naciones latinoamericanas como Colombia. La alcaldía de Bello tiene planeado entregar obras importantes este año, como la del Parque de Artes y Oficios, el Coliseo de Combate y la más esperada por la comunidad, la Plaza de Mercado. Sí, nosotros mitad de año, junio, julio, vamos a estar entregando la Plaza de Mercado a los bellanitas. Sabemos que es la obra que más expectativa ha generado, la obra de pronto con más rumores a su alrededor, la obra con la que realmente se han tenido más dificultades en términos de tiempos de entrega, pero es una obra a la que en este momento se le está poniendo todo el acelerador, tiene los patines puestos para que los contratistas nos entreguen en los tiempos en los que nosotros necesitamos entregar la obra y como les digo, aproximadamente junio, julio de este año, ya los comerciantes van a poder tener la plaza de mercado y los bellanitas para su uso y disfrute. La alcaldesa también entregó una gran noticia para los deportistas, porque ya está todo listo para iniciar las obras de la pista de patinaje. Hicimos la socialización de lo que va a ser nuestra pista de patinaje, que va a estar ubicada en nuestra unidad deportiva Tulio Espina, una pista de patinaje con todos los requerimientos técnicos para nuestros deportistas que van a tenerla funcionando allí sobre ruedas como hemos denominado. Además de la pista de patinaje, la alcaldía de Bello tiene proyectada la construcción de 3 centros de desarrollo infantil y la intervención de varios escenarios deportivos. Pues bien, y continuamos aquí en Nos Cogió la Noche, la primera mesa de opinión de Antioquia.
Tengo un invitado bastante especial de un tema que a mí me atormenta bastante, pero creo que hay una oportunidad de ayudarles a aquellos que han caído en esa penuria y a aquellos que de pronto pueden estar llamados a caer en esto. Carleone Londoño, asesor del Centro de Orientación en Adicciones del municipio de Envigado, ¿cómo está usted? Nacho, muy bien, muchas gracias por tu invitación y un saludo para todas las personas que nos ven hasta ahora. Yo se lo decía a usted antes de iniciar esta charla y salir aquí al aire con todos ustedes, que yo le tengo mucho respeto a esto y respeto del maluco. ¿Por qué? Porque antes hablábamos de microtráfico y era el que vendía por ahí la marihuanita, en mi época era el que vendía el polvito ese, el bazuco, que eso huele asqueroso, la cocaína era como por allá de otro estrato, pero ahora hay una cantidad de productos, desde el éxtasis para arriba, lo que ustedes quieran, el popper, y una cantidad que es una amenaza continua para nuestros jóvenes. Teniendo inclusive amenazas como en salidas de colegios, personas que los inducen, que con gomitas, que con dulcecitos, que con esto. Y hay que tomar unas acciones. Como lo decía yo, primero acciones frente a los que consumen. En Envigado, ¿ustedes tienen algún conteo, alguna estadística del consumo? Sí, pues realmente casi todos los municipios tienen estadísticas frente al consumo de sustancias psicoactivas. Generalmente nosotros podemos acceder a la edad de inicio y a la prevalencia de muchas sustancias, y Envigado pues obviamente tiene un estudio reciente con respecto al consumo de sustancias psicoactivas en el municipio, que detalla la situación de las personas en el municipio de Envigado. ¿Preocupante o todavía es controlable? Pues uno diría que al estar en el área metropolitana los municipios tienen un comportamiento muy parecido, Sí, pero claro. por ejemplo... Que ya estamos conurbados, entonces... Exacto. Entonces, pero uno observa, por ejemplo, digamos, el poder adquisitivo de las personas de Medellín puede ser probablemente diferente al de las personas de Envigado, y ahorita, por ejemplo, observar cómo se equipara que las mujeres están consumiendo cada vez más. Antes veíamos unas brechas mucho más grandes No le creo. entre hombres y mujeres. Ahorita vemos que se empieza a acercar más, por ejemplo, el consumo de mujeres, a equipararse mucho más, lo cual también empieza a preocupar mucho. Carleone pregunta, ¿qué están consumiendo? ¿Qué han detectado ustedes? Pues Nacho, sobre todo en la población joven, que es la que a nosotros nos preocupa mucho, podemos observar que hay crecimiento siempre exponencial de consumo de marihuana, pero también TUCB, cocaína. Cada vez también hay más interés por el tema de ludopatía a través de los celulares, porque ya vos sabes que... Esa es otra adicción, sí señor. Exacto, pues que seguramente no vamos a profundizar Mire, hoy. a mí me la decían, ¿cómo era? No es ludopatía, ciberpatía. O sea, es que usted ya ve a una persona que puede quedar en TikTok o en Instagram horas. O tener el casino disponible O en este tener aparato. casino, sí, gravísimo, sí, sí. Exacto, pero si nos vamos realmente el consumo, por ejemplo, de marihuana, que todavía sigue siendo ilegal en nuestro país, es, digamos, que lo que tiene las cifras mucho más altas, y ya las personas que tienen un poder adquisitivo más alto, por ejemplo, consumo de TUCB. Muy bien. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Ustedes tienen centros de atención en Envigado? Sí, nosotros tenemos el Centro de Orientación en Adicciones, pues, que es el que nos invita o nos convoca el día de hoy a tu programa, pero también tenemos Centro de Salud Mental y programas de promoción y prevención de la salud mental en todo el municipio. Tenemos centros de escucha, programas de prevención del suicidio, tenemos línea de atención 24/7 todos los días de la semana, y acciones muy específicas de promoción de la salud y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y ahorita este Centro de Orientación en Adicciones, que es una apuesta muy importante que hace la Secretaría de Salud y hace la Alcaldía de Envigado, en la cual, pues, digamos, nosotros lo que hacemos en el trabajo con las personas es de alguna manera evitar que se congestionen también los sistemas de salud, porque, a ver, una persona que de pronto no tenga mucho conocimiento de qué es una crisis de ansiedad, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, una crisis de pánico, inmediatamente se va para el servicio de urgencias o congestiona la consulta externa o la hospitalización. Nosotros lo que hacemos es hacer una valoración del riesgo de las personas para saber si tiene un riesgo moderado o bajo. Nosotros con digamos que las acciones que hacemos en el Centro de Orientación en Adicciones podemos contener que esas personas, primero, se vayan a congestionar el sistema de salud, pero segundo, que tengan solución a su problema, ¿cierto? Entonces,
no solo recibimos a las personas que tengan el problema con las adicciones, porque parte de lo que vos decías ahorita y del fracaso del tratamiento de las adicciones es que siempre que va una persona a estos lugares es porque la familia los lleva obligados. Ok, esa era mi pregunta. Lo segundo es porque en los sitios donde viven están en peligro por X o Y razón y terminan yéndose más bien a... bueno, pueden ir al centro de orientación de adicciones que no les va a servir mucho para esconderse, pero buscan los centros de tratamiento para esconderse un tiempo. O simplemente se sienten muy deteriorados y dicen, no, pues aquí me quedo un ratico haciendo el tratamiento, mejoro mi salud, me alimento bien y luego salgo a hacer lo mismo. Pero pocas veces parte de la voluntad realmente de la persona que tiene el problema. Ya, ¿sí? esa era mi pregunta. ¿Quiénes van? Entonces van más aquellas personas que sus familiares o amigos les dicen, anda, estás mal. O sea, los llevan allá, no porque yo tomé la decisión. Pasa mucho, pero también me he encontrado como la gran sorpresa en Envigado que llegan ellos mismos como a buscar la ayuda. Sí, muchas veces un familiar les puede instar, mira, tengo el número, este número donde dicen que están ayudando, o está ese centro que es muy visible, tiene unos letreros grandísimos, está muy bien ubicado en el municipio, anda allá a ver qué te dicen, porque simplemente la persona, tenemos puertas abiertas todo el tiempo, y llega la persona, entra, puede pedir su cita, pero también, por ejemplo, ahorita te mencionaba la línea de salud mental, que es la 300-786-4016, ahí, por ejemplo, puede llamar la persona en cualquier momento y decir, venga, yo tengo problema de las adicciones, como le contesta una psicóloga y tiene conocimiento del tema porque está capacitado para hacer ese tipo de atención telefónica, puede observar cómo está el caso, cómo en qué estado está, o simplemente, venga, no, el problema suyo se amerita para que se vaya de una vez a pedir la cita, entonces yo mismo le hago la canalización al servicio y allá te van a llamar para que vayas a tu cita. ¿Quiénes van más? ¿Jóvenes, adultos o estos? Pues porque hay adultos que Sí. también hay veces dicen, no, ya no quiero más. ¿Quiénes son los más recurrentes? Afortunadamente, yo he visto la población joven es la que más está asistiendo al centro. Más o menos en la estadística que tenemos, personas de 16 años a los 24 es las que más tenemos ahí. Pero también recibimos personas adultas, el señor que de pronto ya pensionado tiene alcoholismo, también está allá. Y déjeme entender una cosa, pero ustedes no lo juntan a todos, o sea, los que tienen adicciones, digamos, de droga, pues están en un grupo, los lúdicos, los de alcoholismo, los que tienen ¿cómo es que? Depresión y todo esto, cada uno son separados y tratados cada uno bajo su problema. A ver, nosotros tenemos grupos de apoyo 3 veces a la semana. Digamos que martes y jueves podemos mezclar como en ciertas edades, como hasta ciertas edades, los grupos. Okay. Y los fines de semana lo tenemos para las familias, porque también nos hemos dado cuenta que si entrenamos a la familia en temas de coadicción, disciplina positiva, codependencia, hemos logrado, por ejemplo, muchos mejores resultados. Que cuando la familia, por ejemplo, no sabe qué hacer con la persona en la casa, no sabe poner normas, no sabe poner límites, no sabe identificar una coadicción, una codependencia, cuando nosotros lo entrenamos o hacemos también una modalidad que se llama familia sin usuario, es el chico que no, o la chica que no quiere recibir ayuda, ¿sí? Lo llevamos a la familia a la casa, al centro de orientación en adicciones, los entrenamos y cuando la familia empieza a hacer unas acciones muy específicas en el hogar, la persona que necesita la ayuda finalmente termina aceptando o alzando la mano y diciendo, venga, yo necesito el proceso. ¿Sí? A ver, usted me dice, Centro de Orientación en Adicciones. Sí, señor. O sea, ustedes ahí no hospitalizan a nadie, no queda bajo un tratamiento, no. Es un centro donde yo voy y empiezo a entender unas capacitaciones y unas ayudas. Correcto. Eso es lo que le entiendo. ¿Y Sí. quiénes están detrás de todo este proceso? ¿Qué especialistas? Bueno, ahí tenemos psicología especializada en adicciones, tenemos trabajo social especializado en adicciones, psicopedagogía especializado en adicciones, psiquiatría y toxicología. También podemos en algunos casos echar mano de médico general. Y vos hacías un hincapié en algo muy importante, Nacho, y es que las personas generalmente, una mamá cuando descubre que un hijo viene consumiendo sustancias, lo único que observa es el tratamiento en un hospital o en una comunidad terapéutica como posible solución. Sí, una reclusión, sí. Exactamente, pero realmente pues yo pienso desde la experiencia, porque pues, ya he trabajado 16 años con este asunto, es que una persona para un centro de tratamiento es realmente una persona que está intoxicada,
que tenga psicosis porque es peligroso para sí mismo o para las otras personas, o que tal vez tenga una patología dual crónica, ¿sí? Pero realmente cuando nosotros sacamos del entorno a una persona para llevarla a un centro de tratamiento, si esa persona, por ejemplo, pues tiene su familia, está estudiando, tiene unas buenas capacidades, tal vez está intentando practicar un deporte, llevarlo para allá no sería más estigmatizante, ¿sí? Entonces nosotros ofrecemos una alternativa que es de carácter o parecido al ambulatorio, donde la persona puede estar donde diferentes profesionales sin dejar de hacer sus actividades cotidianas. Entonces eso es... ¿Esto es un servicio gratuito de la administración? ¿Cualquier persona puede acceder o cómo funciona? Pues uno, bueno, digamos que uno diría que pues, gratuito es porque la persona no paga, pero esto es un esfuerzo que hace grande el municipio de Envigado por tener, digamos, una alternativa para las familias que sufren este flagelo, que realmente no saben qué hacer. Pero si realmente la persona no tiene que pagar un valor por nada, inclusive nosotros hacemos pruebas toxicológicas a las personas en el Centro de Orientación en Adicciones que son totalmente gratis. Sí, tenemos muchas alternativas que no solamente son para el tratamiento de las personas, sino para orientar las familias y obviamente orientar como a toda la comunidad del municipio de Envigado en el tema de adicciones. Nosotros también vamos por ejemplo, a las instituciones de formación técnica, a las instituciones educativas, a las diferentes secretarías del municipio, enseñando de alguna manera cómo entender el tema de las adicciones y cómo, si usted tiene una persona, un familiar o usted mismo tiene una dificultad con las adicciones, ¿qué hacer con eso? Oiga, me llama mucho la atención y fue muy interesante porque no es solamente, estamos hablando de temas de drogadicción, estamos hablando de adicciones, adicciones al juego, adicciones al sexo, adicciones hay muchas. Y ustedes le prestan el servicio o la asesoría a todas aquellas personas que estén dispuestas a encontrar otro camino. Claro, claro que sí. Esa es una invitación para las personas porque a veces pasan por el centro y les llama mucho la atención el letrero, pero no preguntan, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué están haciendo? No, de pronto me pillan y qué pena que me dan. Y todavía la gente, Nacho, cree que es que no, es que el tratamiento es muy costoso. Y sí, los tratamientos son costosos, pero no saben que el municipio está haciendo esto, inclusive no saben que la EPS desde el año 2012, a través de la ley 1566, ya dice que una persona que tenga un problema o una enfermedad por consumo de sustancias psicoactivas debe tener su tratamiento en la EPS. Carleone, ¿tienen un www, tienen una página web donde la gente puede conocer más de lo que ustedes, del servicio que ustedes prestan? Bueno, nosotros podemos a través de la página de la alcaldía, que siempre hace mucha promoción de los servicios que tiene, la alcaldía de Envigado, ¿cierto? En Instagram, en Facebook, e igual Secretaría de Salud en Instagram o en Facebook. El Centro de Orientación en Adicciones, nosotros pasamos pues un material técnico previamente, unas e-cards con códigos QR, sí. Como les decía ahorita, la línea 307-86-4016, que es la línea de salud mental, donde también nos pueden ubicar, o simplemente ir al Centro de Orientación en Adicciones que queda en el barrio Primavera, y ir a pedir su cita ya. Es como, digamos que la parte más accesible. Pues tenemos un código QR que usted lo escanea con su celular e inmediatamente te lleva al WhatsApp del Centro de Orientación en Adicciones para que pidas directamente tu cita. Carleone Londoño, gracias por haberme acompañado. Nacho, a usted por la invitación, muchísimas gracias. Tremenda acción, me gusta. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hoy con este día de programas especiales aquí en Nos Cogió la Noche. Los antioqueños hemos observado y conocido cómo desde el gobierno nacional, desde la propia Casa de Nariño, se han establecido unas líneas de ataque contra nuestra región, en muchas ocasiones por la línea de la desinversión, en otros momentos por la desfinanciación de proyectos establecidos, pero en otros casos contra valores intangibles culturales importantes como es la cultura metro. El país vio como unos periodistas del canal RTBC, que es la tribuna informativa del gobierno Petro, en presencia del exalcalde Daniel Quintero, expresaron que el orden en el metro de Medellín obedecía a instrucciones o presiones de la oficina de Envigado. Nada más insultante y nada más desafiante para el alma de los antioqueños, pero a la vez nada más motivante, para seguir demostrando que nosotros no nos vamos a dejar amilanar por ese tipo de ataques. La cultura metro ha sido una construcción histórica de los antioqueños, de los medellinenses, de los habitantes del Valle de Aburrá, de todos los ciudadanos.
Muchos recordamos cuando estábamos apenas en la escuela, en el colegio, cómo llegaba el personal metro a enseñarnos la cultura, dejar salir es entrar más fácil, ceder el puesto, la limpieza en las estaciones, todo lo lejano a lo que considera el gobierno de que la oficina de Envigado nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros nos tenemos que reponer ante eso, mandar un mensaje. Aquí no importa el color político, no debería importar, lo que tiene que importar es nuestra identidad, nuestra cultura, salir adelante y no dejarnos abatir del desafío que nos propone el gobierno nacional por la vía del insulto y la destrucción de lo que hemos sido los antioqueños y de lo que hemos construido históricamente. Hay unas entidades en nuestro país que tienen un perfil muy bajo, no les gusta. ¿Por qué? Porque hacen muy bien la tarea. Y estoy hablando de las fundaciones que le ayudan al desarrollo de nuestro país. Hay fundaciones muy buenas, hay otras regulares, hay otras que sabemos cuál es su destino, lamentablemente no deberían existir, pero las que lo hacen bien lo están haciendo. Y hay muchas que están ligadas a los grandes o a las grandes empresas de nuestro país. Y todo suave, sin contar. Yo pienso que llegó el momento de que todas estas fundaciones, la fundación del Grupo Argos, la fundación de Bancolombia, de cantidades de empresas y aquellas otras que no pertenecen a grandes empresas, las debemos tener en la mira y entenderlas, escucharles y ver esa acción magistral que hacen en la actualidad. La Fundación Santiago Corazón la llevamos en el corazón, lleva bastantes años y hoy tengo dos invitados y quiero que ustedes conozcan esta historia y un evento que van a tener en particular bastante interesante. Luisa Fernanda Muriel, bienvenida. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias. Hacemos latir el corazón. Hacemos latir corazones de todos estos niños con cardiopatías congénitas. Y Luis Alberto Moreno, el que le pone la gasolina. ¿A usted le gustan los motores? A mí me gustan los motores, he estado muchos años en la afición, pero también llevo como 20 y algo de años en la Junta Directiva de Santiago Corazón y es una fundación pues que llevo en el corazón y que me encanta la labor que hace. Lo decías muy bien, lastimosamente las fundaciones hacemos una labor muy importante, pero muy callada, muy silenciosa. Ponemos el huevo, pero no cuacaraqueamos. Entonces nadie sabe qué es lo que hacemos, existimos hace años. Ahora Luisa pues hablará de cifras de todo lo que hacemos al año con niños enfermos del corazón, pero nadie se entera, muy poquita gente lo sabe. Y detrás de cada organismo, cada entidad, hay una historia. ¿Cuál es la historia de Santiago Corazón? Esta es una historia muy bonita. Santiago Corazón tiene 37 años y nace porque nació este niño Santiago con una cardiopatía congénita, con un problema en su corazón y se dirige al centro médico especializado en ese momento, la Cardiovascular Santa María, y se dan cuenta que no había nada para la atención de niños enfermos del corazón. Estamos muy acostumbrados a que los adultos ya en ese final de ese ciclo de vida es que se enferman del corazón por problemas o hábitos alimenticios o hábitos de vida, pero resulta que no, ¿cierto? Podemos nacer con un problema cardíaco. Y en ese momento pues no estaba la ley 100, ¿cierto? Entonces no todos teníamos un acceso a esta salud, pero tampoco teníamos ni los espacios, ni los médicos capacitados, ni los equipos para atender a niños. ¿Cuántos especialistas había? Usted me dijo una sola. Había una cardióloga pediatra. Y digamos que en esta patología que realmente es muy compleja, pues el cirujano es el cirujano cardiovascular pediátrico, el anestesiólogo es anestesiólogo cardiovascular pediátrico, el intensivista, las enfermeras, ¿cierto? Todo el equipo de trabajo está enfocado en el corazón de los niños. Entonces en este momento, pues Santiago, hace 38 años, Santiago Corazón tiene 37, la familia pues se dirige a este espacio y no hay nada para ofrecerle a estos niños. Entonces se dan cuenta de esta problemática, además de unas situaciones económicas y sociales difíciles para las familias que venían desde distintos municipios o incluso desde distintos departamentos del país. Y así, lastimosamente, Santiago falleció a los 6 meses de edad, saliendo de su velorio, los padres y los familiares y el padrino de bautizo dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con los niños y con los amigos de Santiago que quedaron en la clínica? Y así nació Santiago Corazón, una fundación
para ayudar a todos estos niños que realmente tengan una oportunidad de vida, porque también pasaba, como está enfermo del corazón, eso es muy grave, pues ¿para qué vamos a invertir dinero, tiempo, recursos? Y todo lo contrario. En toda esta historia que tienen tan larga, usted ha estado toda la vida ahí. No, llevo como 20 y algo de años. Lleva Casi toda toda. la vida. ¿Cómo ha sido el impacto y cómo se empezó entonces? Se crea la fundación. Sí. ¿Empiezan a llegar muchos niños o cómo es esa historia? ¿Cuántos han impactado? Mira, entonces, como te decía, no estaba la ley 100, entonces digamos que el presupuesto anual que podía tener Santiago Corazón, pues se iba en un niño ayudando a pagar una cirugía o algún tratamiento que se requería. Rápidamente ingresa la ley 100, ¿cierto? En el 93 más o menos. Sí. Y digamos que allí la estrategia tiene esa pregunta de cómo impactamos a la gran mayoría de niños posibles. Entonces se realizó una alianza hoy con la Clínica Cardiovida, en ese momento era la misma, ¿cierto? Sí. La cardiovascular. Y tenían una terraza y tenían una gotera en cirugía. El padrino de Santiago, un empresario de esta ciudad, constructor, dijo, ay, la mejor forma es construir de ahí para arriba. Déjenos construir el pabellón para los niños. Wow, qué bonito. Déjenos construir el pabellón para que le salvemos la vida a estos niños. Y eso fue lo primero que hizo Santiago Esto se Corazón. logró hacer a punto de donaciones. Sí. Todo esto Y fue se hizo ese donaciones. pabellón. Ese pabellón se ha ido construyendo paulatinamente. Una empresa dona el diseño, la otra empresa donó los ladrillos, la otra empresa la interventoría. Yo creo que esto es una suma de todas estas voluntades y de empresarios y claro está de personas naturales que se han sumado a esto. Entonces tenemos este pabellón en la Clínica Cardiovid, hoy funciona, cirugía como te decía, cuidados intensivos, cuidados especiales. Y más recientemente, más o menos en el 2017, se acerca a Santiago Corazón el Hospital Infantil de San Vicente de Paúl, ¿cierto? Que sabemos para nosotros qué significa este hospital. Y le dice a Santiago Corazón, se nos están muriendo los niños de cardiopatías congénitas, ayúdennos. Y se construyó entonces también en alianza con ellos otro pabellón en el Hospital Infantil. Estaban las oficinas administrativas, se adecuó todo este espacio de cuidados intensivos, quirófanos, cubículos modernos, o sea, realmente con la mejor tecnología y que hoy también está en funcionamiento y hay una historia muy bonita alrededor de esto porque esto se inauguró en el 2019, sabemos lo que llegó en el 2020, COVID, y todo este espacio estuvo habilitado para la atención de COVID porque como te decía, con ventiladores, cubículos separados, pero gracias pues como al trabajo en conjunto, hoy está retornado a los niños. Entonces tenemos un pabellón en la Clínica Cardiovid y otro pabellón en el Hospital Infantil de San Vicente Fundación que hemos construido articulando intenciones y buenos esfuerzos de empresarios y personas naturales de esta ciudad. Más adelante hablamos del caso de Baltasar, que aquí lo tuvimos, nos cogió la noche, pero vuelvo a mi pregunta. ¿Cuántos niños más o menos han pasado por toda esta historia? Mira, y te voy a decir cifras anuales, te puedo decir, digamos, del último año, ¿cierto? Para que nos vamos en retrospectiva. En estos dos espacios al año se operan más de 500 niños. No le creo. Y en atención en todo el servicio de cardiología pediátrica, ¿a qué me refiero? Consultas de cardiología pediátrica, ecocardiografías, procedimientos de hemodinamia, porque no todos tienen que ser cirugía abierta, más de 15.000 niños atendidos en estos dos espacios. Pero cuando uno se sienta a pensar que esto es muy costoso, Sí. Ya sale la ley 100, entonces ustedes, ¿cómo funcionan? O sea, ustedes Claro. son unos intermediarios, ustedes nos ayudan a conseguir dinero, ¿cómo ir la operación? Sí, la operación, valga la... Nosotros allí somos un articulador, precisamente. articulador. Somos un engranaje para que logremos esto, ¿cierto? Que logremos estos espacios adecuados para los niños. Constantemente estamos adquiriendo tecnología, ¿cierto? De punta, porque estamos en una situación del sistema de salud, bueno, siempre ha sido complejo y para los niños sí es real, pues que es más lo que les quitan que lo que les suman. Entonces esta es una fundación que, por un lado, construimos y adecuamos espacios, en eso continuamos haciendo el año pasado, incluso a principio de este año inauguramos una sala lúdica en la Clínica Cardiovid, un espacio adecuado para que los niños disfruten, salgan de sus habitaciones. Hay niños que pueden estar 6, 8 meses dentro de una clínica. Entonces, constantemente estamos evaluando cuáles son esas infraestructuras que podemos modificar y lo seguimos haciendo. Igualmente con la adquisición de tecnología.
los nuevos respiradores, los nuevos elementos para medir todas las pulsaciones, bueno, todo lo que estos niños necesitan. Y algo muy importante, la capacitación de los médicos y las enfermeras. Como te decía, es un equipo altamente capacitado, muchos de ellos se forman por fuera de nuestro país, entonces en Santiago Corazón también apoyamos a esto. O sea, ustedes son apoyo, pero no son empleados de ustedes. No son empleados. Ni esas locaciones pertenecen a ustedes. Ustedes han colaborado para que todo esto se desarrolle, consiguen todos estos donantes, personas de gran corazón, y con eso ustedes hacen toda esa sinergia para que todo esto ocurra. Incluso la mayoría de los equipos, Nacho, son entregados en comodato precario a esas instituciones. Nosotros adquirimos el equipo de acuerdo al requerimiento que nos hace la clínica. O sea, nosotros no somos nadie, pues, necesitamos un respirador referencia tal, con tal característica, Luisa se pone en la tarea de buscar 2 o 3 cotizaciones, mirar la tecnología que más se acomode a lo que ya tiene la clínica, por ejemplo. Compramos el equipo y se los entregamos en comodato precario a esas clínicas para que puedan tener el equipo disponible. ¿Quiénes apoyan a la fundación y de dónde salen los recursos? Es una muy buena pregunta. Como digo yo, tenemos una barnibolsa, pero digamos estos proyectos hemos tenido un gran apoyo del empresariado antioqueño, yo creo que ahí ha sido fundamental. Desde Santiago Corazón tenemos una línea de productos que ofrecemos, ¿cierto? Donde tenemos bonos de pésame, bonos de toda ocasión, líneas del corazón, ¿cierto? Que tenemos un elemento que también es muy bonito, entonces sacamos pines, bueno, ¿cierto? Tenemos allí una variedad de productos. Recibimos donaciones en dinero y en especie constantemente, ¿cierto? Tú puedes decir, yo quiero ser un benefactor de esta fundación, un donante frecuente, y tenemos programas de débito automático, donde tú inscribes tu tarjeta y dices mensualmente, me pueden debitar 10.000, 20.000, 50.000, el valor que tú decidas. También tenemos la opción, te llega un correo electrónico antes y dices, yo voy a aumentar mi cuota o la voy a disminuir o me voy a retirar por X o Y motivo. Eso no es una obligación. No es una obligación. Ni te quedas amarrado ahí, pues porque a veces uno dice, es que pongo un débito automático, después ¿cómo lo cancelo? Usted lo cancela tan sencillo como decir, este mes no me debita y no me siga debitando. Perfecto. Así es. Pues porque te llega un correo recordatorio, te llega un mensaje. Dentro de 2 días le vamos a debitar su cuenta. ¿Está de acuerdo? Si está de acuerdo, no haga nada. Si no está de acuerdo, haga clic aquí y ya quedó por fuera. Y tenemos también una línea que hemos avanzado mucho en ella y es realizar eventos de ciudad, ¿cierto? Eventos que nos permitan, algo que tú hiciste muy bien, que nos conozcan, que sepan que existimos y que hacemos una labor muy importante para esta ciudad, para nuestros niños y para este país, pero también que nos permita recaudar fondos. Muy bien. Venga, hay un tema muy importante, Luisa, y es que cuando hemos abordado esos proyectos enormes como construir un pabellón, pues eso a punta de 50.000 y 100.000 y 200.000 pesitos mensuales no se hace. Sí. Entonces armamos todo el proyecto en compañía, por ejemplo, con el hospital, y juntos dijimos, bueno, vamos a hacer una campaña de capital para recoger, yo no me acuerdo de la cifra, eran 16.000 millones, yo creo. Sí, que son cifras grandes. Era una cifra muy gorda. Sí. Era una cifra muy grande. Y entre las 2 instituciones nos dedicamos a recoger. Y Luisa, como dice, con el uno conseguimos los ladrillos, el otro hizo el diseño, el otro se encargó de la gerencia del proyecto, el otro hizo la interventoría, otro regaló el cemento, y entre todos sumamos para hacer realidad. Sí, porque desafortunadamente la tecnología asociada eso a esto es muy costosa. También tiene un grado de obsolescencia muy rápido. Demasiado rápido. Porque la tecnología a los 5 años ya prácticamente está. Nos está abrumando. Entonces, la reposición de todo esto requiere un trabajo incansable. Pero creo que hay un mensaje muy importante, Nacho, y es que cuando todos nos sumamos, logramos estos grandes proyectos y estas grandes transformaciones y este gran impacto, ¿cierto? No es una sola persona, no es solo una fundación, porque alrededor estamos en un ecosistema empresarial de personas. Entonces, cuando nos sumamos realmente, aunque sean elementos, construcciones, proyectos de alto costo, lo logramos hacer. Voy a pasarme para el otro lado. Soy el padre de un niño, vivo en Caucasia, estoy en Sisbén. Sí. ¿Por qué conectarme con ustedes o qué hacer? ¿Por qué ahí la fundación es tan importante? ¿Cómo es ese proceso para que lleguen los niños? Y ahí tocas un tema, digamos que tenemos esas 2 líneas. Uno, con todas las clínicas, ¿cierto? Que lo primero es que tengan lugares donde sean atendidos y donde se les salve la vida. Y por otro lado, este caso que me cuentas, que es nuestro día a día, por otro lado, ¿cierto? Entonces, esta familia se acerca a Santiago Corazón por redes sociales,
por el voz a voz, porque ya nos conocen, o incluso en las mismas clínicas les comparten nuestro contacto y nosotros ayudamos en transporte, ¿cierto? Esta familia que viene de Caucasia, literal que la tenemos, ¿cierto? Viene de Caucasia y viene a una cirugía o viene a algún control. Digamos que la EPS en su mayoría de los casos debería otorgarles ese transporte, pero sabemos que eso no pasa, o pasa y la tiene la cita el lunes y le resolvieron el viernes 2 semanas después. Entonces nosotros apoyamos con ese transporte y con ese alojamiento de esa mamá y de ese niño aquí en la ciudad, ¿cierto? Porque dónde se quedan y qué van a comer, ¿cierto? Entonces Santiago Corazón a esos casos puntuales les ayudamos para que realmente sí puedan asistir a esa cita, sí puedan asistir a esa cirugía o a ese tratamiento que tenga. Entonces, se conectan con ustedes. Se conectan Ayúdenme, directamente. no he podido con mi EPS, o no he podido con ahí, el Nacho, ahí tocas un tema muy álgido. Sí. Digamos que hasta hace 2 años, más o menos, era relativamente fácil. Tampoco era pues pilado. Sí, de acuerdo. Pero era relativamente no fácil. había tanta dificultad como en la actualidad. Como en la actualidad. El niño iba a un control y decían, tiene una cardiopatía. Entonces, generalmente esos niños entran en un turno como todo el mundo. Pues cuando yo voy porque tengo un problema en un riñón, pues me dan una cita para dentro de 1 semana o 2 semanas. Eso le pasaba a los niños, pero había casos que eran un poquito más críticos, o había, por ejemplo, EPS que no tenían convenio con X institución. Entonces esos niños llegaban a Santiago Corazón y Luisa con su equipo gestionaban agilizarle la cita a ese niño, o eventualmente pagábamos incluso algún examen por fuera del sistema para que el niño tuviera un mejor diagnóstico y ver la gravedad, pues qué tan grave era el asunto, si daba la espera que podía darle la EPS o si había que agilizarlo. Entonces, esa es una labor muy importante que hacía Santiago Corazón. El problema es que ya el 80% de los niños están en ese problema, porque ya no lo atienden. Entonces ya se nos volvió un problema. Entonces ya todo se volvió derechos de petición, tutelas, porque los niños no los atienden. El sistema está en caos total. Hoy, si yo a usted le digo, le pido un reporte, ¿cuántos niños tienen en este momento con esas necesidades? Hoy, tienen ustedes. Hoy es 31 de marzo. Pueden ser varios. Pueden ser varios. Sí, incluso. Pero ustedes ya los tienen tipificados, ya saben dónde es. viven, ya saben cuáles son sus condiciones, ustedes ya los tienen y saben cuál es la urgencia. La necesidad, En esas estamos, en esas estamos. Son muchos y cada vez más, y lo más preocupante es que cuando llegan más deteriorados. Sí, claro. ¿Cierto? Ese es nuestro punto más álgido en este momento. Sí, igual que te acompañan durante toda la vida, porque tú pudiste haber sido operado, pero tienes que seguir en unos controles y con unos medicamentos muy juiciosos, pues para poder continuar, ¿cierto? Entonces, hoy estamos en esa situación, incluso pues como redondeándote un poco la idea, ¿cierto? ¿Cuál es ese otro lado que apoya Santiago Corazón? Entonces, transporte, alojamiento, alimentación en las clínicas, copagos de cirugías o exámenes de diagnóstico, ¿cierto? Que son necesarios. Ese es el otro lado donde ¿Ustedes estamos constantemente. solamente le ayudan a jóvenes o niños antioqueños o de todo el país? De todo el país. Si son niños, o sea, vamos desde los 0 años hasta los 18. Sí. Y no son niños que tengan que ser atendidos o en Cardiovit o en San Vicente. Si el niño es atendido en Bucaramanga, si el niño es atendido en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, nosotros los ayudamos. Ustedes están conectados con todo ese sistema de salud del resto del país. Sí, porque mira, lo que pasa generalmente es que la EPS cubre el traslado del niño y la manutención del niño, por supuesto, pero no el del acompañante, generalmente la mamá o el papá. Entonces, esa gente llega a Bogotá, por decir algo, y no tienen dónde quedarse, no tienen un peso para ir a almorzar, para desayunar al día siguiente, para comer, para comprarle un pañal al niño. Se quedan pues, varados, completamente varados. Entonces Luisa tiene un montón de contactos en distintas ciudades. Nosotros no le entregamos la plata a la persona, nosotros contratamos con un prestador, una farmacia específica o con un proveedor específico a que atiende a esa gente. O sea, normalmente es una fundación recibe a la mamá y le da hospedaje, un hospedaje digno, con su desayuno, etcétera. Luis, usted me deja bravo ahí, porque quedo pensando en una cosa. Estos procedimientos no son que yo fui y me dice, esto no es ambulatorio. No. Hay gente que queda 6 meses. 6 meses. O más. 6 meses que requieren con su acompañante. O sea, es una situación compleja
difícil y muy costosa. Muy costosa. Así es, Costosa. así es. Igual, mira Nacho, todos son alianzas y todos son redes, ¿cierto? Sí. Normalmente todo esto, por ejemplo, los convenios de hospedaje y de alojamiento de las familias los hacemos con otras fundaciones. Y la Muy fundación tampoco tiene ánimo de lucro, pues entonces no es que lo vas a llevar a un hotel a obvio. pagar atención de un hotel, no, estás pagando en una fundación que tienen unas camas cómodas, aseadas, unos buenos servicios de baño, les hacen un desayuno normal, nada de un desayuno buffet pues con jamón de yonegue, no, un desayuno común y corriente. Y eso no es tan costoso pues como Obviamente, llevarlo a un ustedes hotel. tienen que mirar la economía de escala. Claro. Baltasar estuvo acá. ¿Y cómo le fue a este hombre? Eso es un milagro, Baltasar es un milagro, pero con tal vez. Rápidamente Como para meterme en decimos, Scalex. como decimos, es una historia con final feliz. Baltasar estuvo aquí, tú nos abriste también el espacio contando este caso porque estábamos en una recolecta de dinero importante porque no podía ser operado aquí en Colombia, ni siquiera en Medellín, sino en Colombia. Fue operado en marzo del año pasado en Boston, en Estados Unidos. Le fue muy bien. Hoy está estudiando, más cachetón que su hermano gemelo. Los médicos pues que lo vieron desde que nacieron y le hacen obviamente todos sus controles, se quedan impresionados de lo bien que está y del éxito de la cirugía. Entonces es un caso de historias y de final felices que seguimos trabajando por esos. Y a mí me gustan los eventos de ciudad y ustedes han tenido varios, pero este año nos plantean Scalex. Usted me preguntaba por qué me voy a jubilar, porque también quiero hacer barcos a escala. Es una de mis pasiones. Bueno, bienvenido. Hacer barquitos a escala, ya he hecho como 3 o 4 por ahí. Tengo que depurarme para ver. ¿Qué está haciendo la fundación con Scalex? ¿Qué es eso? Bueno, Luisa, o yo. A usted le tocó, don Luis. Bueno, Scalex es una feria que nació después de la pandemia. Sí. Donde un amigo que además manejaba pues en su época las comunicaciones de la fundación nos propuso, venga, yo soy coleccionista de carritos a escala y yo no tengo con quién compartir este hobby. Yo, ¿cómo encuentro gente? Pues con quién intercambio mis ideas y mis carritos y mis cosas? Creemos una feria. Y pues no se nos ocurría cómo. Entonces nos sentamos él y nosotros a pensar cómo hacer una feria donde tuviéramos juguetes o carritos o cosas a escala. Pero pensamos inicialmente en los carritos, pero es que a escala hay muchas cosas. Sí, yo tenemos un amigo en común que le gusta hacer muchos aviones. Por ejemplo, a Ricardo lo hemos tenido Vázquez, sí, señor. 2 veces en Scalex, ha estado con sus aviones, porque esa es otra parte del modelismo a escala. No, es que modelismo a escala es un mundo es hermoso. Es un universo. En estos días decíamos, inclusive, porque invitamos a un amigo a este Scalex, hay el modelismo a escala más tradicional de los antioqueños, y yo creo que el mundo cristiano es el pesebre. Sí. ¿Y qué es el pesebre? Es la representación a escala del nacimiento de Jesús. Así de sencillo. Mire el de Venecia. Mire el de Venecia, mire el de ¿cómo va? Venecia. Y usted el ferroviario, de los Ay, carritos, no, de los aviones. A mí me todo, gusta de el naval, el náutico, me encanta. ¿Y sabe qué vamos a tener tenido. este año, Nacho, para que no lo pierda? Ajá. Vamos a tener Gamewares, juegos de guerra a escala. Ah, qué bien. Entonces, eso es un universo que no lo conocíamos, lo conocimos este año, porque dijeron, venga, ¿y usted por qué no nos invítenos? ¿Cómo les fue en las anteriores muestras? Yo estuve en una, no recuerdo si hace un año, o sea, no recuerdo, me vine enamorado, cada vez más enamorado, porque esto es todo un oficio. Sí, Pintar sí, cada sí. cosita. ¿Cómo les ha ido en las anteriores? Nacho, en general, muy bien, digamos que con esos 2 propósitos, el de difundir la afición y el hobby, Sí. y en generar un espacio para que los aficionados y los coleccionistas se reúnan y se encuentren y compartan su hobby. En lo económico también nos ha ido bien, pero no tanto como quisiéramos, Sí, pero claro. bueno, sabemos que los eventos van teniendo una progresividad De y que con el maduración, tiempo se van difundiendo más. De hecho, cada vez encontramos más campo de acción donde tener coleccionistas de distintas especies y de distintas Sí, señor. actividades del mundo, porque es que todo se puede volver a escala. ¿Dónde va a ser? ¿Y En el cuándo? Centro Comercial Oviedo. Oh, qué bien. Nuestra oficina de Santiago Corazón es en el Centro Comercial Oviedo, entonces Sí. vamos a estar en casa del 3 al 6 de abril, o sea, jueves, Ah, viernes, ya me agendé sábado para este jueves, y ya me domingo. dañaste el fin de semana. voy. Maravilloso. ¿Dónde va a ser? ¿En todo? ¿Repartido por todo el centro No, comercial? en el hall, en el centro de eventos, donde ellos, en el tercer nivel del centro comercial, donde realmente se hacen los eventos en Oviedo. Hay como un parqueadero ahí. Exactamente. Es lo que era un parqueadero y lo habilitaron como una gran... Sí, señor, he estado ya en varias oportunidades. Sí. Ah, no. ¿Cuántos expositores vamos a tener? No, pero sáquemela así. Todos. Muchos. Y dígame Son más cuántos de 1000, barquitos y son lancitas más- para decir mi antojo. Son más de 1000 metros cuadrados de exhibición y vamos a tener
muchas cosas, entre ellas exhibición de modelos, ¿cierto? Cuando hablamos de modelos, es que las personas, los modelistas, construyen sus modelos desde cero, ¿cierto? A partir de un balso, un elemento como tú con tus lanchas. Yo tengo un barco, el de la Constitución de Rebel. Ahí lo compré hace muchos años en un remate y no lo he armado, lo tengo listo para armar. Bueno, vaya que allá le vamos a dar clases de cómo se arma profesionalmente. Muy bien. Y óigame, yo que soy antojado de estas cosas, allá también puedo comprar cositas. Vas a comprar. Me convencieron. Entonces, vas a tener empezamos. todo este lado, vas a tener también de carritos de Hot Wheels que compramos, ¿cierto? Una cosa son los que se arman, otras cosas es lo que se compra. Vamos a tener talleres, vamos a tener conversatorios, vamos a tener algo que te va a encantar, que es una subasta de tesoros. Una subasta de tesoros donde las personas se suman y nos donan obras, ¿cierto? Yo les digo obras porque estos dioramas, por ejemplo, estas maquetas. Eso es una obra de arte. Son obras de arte. Elementos también, pues la camiseta del Nacional firmada por sus jugadores. Hace muchos años, pues salían a vender en Estados Unidos cualquier cosa. ¿Qué tenían que hacer? ¿Cuál era la muestra? Algo a escala. Ahí tengo un tractor de John Deere, no sé qué a escala, porque con ese es el que iba al vendedor en Estados Unidos. Mire, este es el tractor, más o menos. Óigame, qué belleza. Entonces vuelvo a repetir. ¿Cuándo? En el Centro Comercial Tesoro, ¿cuándo? Oviedo. Centro Comercial Oviedo, del 3 al 6 de abril, o sea, esta semana. Este jueves empezamos. Viernes y sábado. Y domingo. Viernes, sábado y domingo. Ya estaré. Entonces hay un montón de actividades ahí dentro. Entonces ya te mencionamos los Gameware. Sí. Entonces hay 2 clubes en Medellín que se encargan de... Porque es que esos son como juegos, pero no virtuales, no que vos lo jugás aquí con un joystick o con alguna cosa. No, es jugando allá, moviendo las fichitas. Y representan batallas reales. O sea, es un sitio donde vos aprendes historia, te documentas de la historia y la persona hace los elementos con los que tiene que jugar ese juego. Yo jugué cuando era niño, tenía un juego romano. Eso, parecido a eso. Pero eso hay de todo. Hay de todas las batallas habidas y por haber. Entonces hay que estudiar para poder jugar en la batalla. Entonces la invitación a Oviedo, hay que ir. ¿Cuánto cuesta la entrada? Y la entrada, allá iba, la pueden adquirir a través de Ticket Express. Sí. Cuesta 22.000 pesos. Y lo más importante es que todo esto es una donación para estos niños, ¿cierto? Es una donación solo vas a ir a disfrutar y a pasar un tiempo agradable en familia y además estás dando este aporte para que podamos seguir haciendo latir corazones de muchos más niños. Oiga, muchas gracias. Nacho, tenemos un sitio muy especial para los niños y nos prestaron un carro real, tamaño real, que apenas lo están restaurando, para que los niños pinten en él lo que quieran pintar. El dueño prestó el carro, los niños van y pintan allá con pinceles, con broches, con lo que sea, con marcadores, y el dueño se lleva su carro todo pintado y después verá qué hace con él. Pero los niños van a ir a jugar allá con un carro de tamaño real. Me van a tener porque me apasiona este tema. Muchas gracias a ustedes dos por haberme acompañado. Nacho, muchas gracias a vos. Y ustedes que descansen. Por su inmenso valor estético, artístico y tradicional, la Semana Santa de la parroquia Santa Gertrudis de Envigado fue declarada Mi reflexión de esta semana se titula La luz no se impone por decretos. El presidente en el más reciente Consejo de Ministros televisado habló de la intervención del mercado de energía. De entrada, la intervención de un mercado siempre es inconveniente
para los consumidores, es inconveniente para la dinámica propia de los mercados, para las inversiones de esos mercados. Habla de limitar la participación de la bolsa de energía y habla de trasladar esa deuda de opción tarifaria a otros actores, entre otras, dejando de asumir la responsabilidad que el propio gobierno asumió de pagar esa opción tarifaria, un incumplimiento de su propia obligación por él como gobierno adquirida. Pues resulta que esa intervención al mercado de energía en esas dos dimensiones pudiese significar que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Y es un error por donde se le mire, es una muy mala señal de incentivos a la oferta y sobre todo a la nueva oferta en energía. Y sabemos que se necesita nueva oferta en energía. Afecta a los contratos de largo plazo y con eso pone en riesgo la prestación del servicio de energía y pone en evidencia la posibilidad de un riesgo real de apagón, justamente por las razones que acabo de señalar. Por eso es urgente sí que se tomen decisiones, pero decisiones respetando la institucionalidad, decisiones en donde, por ejemplo, no caben decretos para que a través del decreto se cambien obligaciones económicas. Eso es ilegal. Eso va en contravía de lo que señala la Constitución de que esos cambios de obligaciones tienen que ir por una ley. Pero además altera las reglas de juego del mercado, del sector. Nadie invertiría en un terreno movedizo en materia regulatoria. Yo creo que el gobierno tiene que ser consciente de lo que puede estar generando con ese solo mensaje. Ojo, gobierno, un decreto efectivamente se firma en minutos, pero un decreto tiene que ser sensato, porque una mala decisión simplemente podría apagar la luz. En Bello, juntos construimos. Desde Quitación que al cielo se alza, Bello resplandece, su gente avanza. Mujeres fuertes, pilares del hogar, niños y jóvenes con ganas de soñar. Hombres de trabajo, sudor y honor, abuelos. Hola, les damos la bienvenida a Bello Cuenta, el micronoticiero de la Alcaldía de Bello. Un espacio informativo en el que le contamos cómo avanza la ciudad en la que juntos construimos. El programa de alimentación escolar continúa siendo una prioridad en el municipio de Bello. La cobertura pasó de un 30% a un 50%. En la Casa de Justicia Niquía se tiene un nuevo servicio de medicina legal. Con ejercicio, juego y convivencia, las personas mayores disfrutan el mes de la actividad física. La Secretaría de Educación realizó la primera mesa pública del programa de alimentación escolar PAE 2025 del municipio de Bello. Este espacio sirvió para la rendición de cuentas, la socialización y la veeduría ciudadana. En Bello, 76 sedes educativas reciben el PAE. El compromiso que tiene esta administración municipal, especialmente con los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es aumentar la cobertura del PAE. Se pasó de un 30% a un 50% de beneficiarios matriculados en el sistema educativo oficial. Se atiende al total de los estudiantes caracterizados como población vulnerable y víctimas del conflicto armado. Tuvimos la oportunidad de compartir con rectores, con docentes, con estudiantes, con padres de familia, con líderes sociales, ediles, miembros de juntas de acción comunal, que permiten entonces garantizar que este programa de alimentación escolar tenga la continuidad, tenga el respaldo, no solamente desde la institucionalidad, sino que también fue la oportunidad para, a través del gobierno nacional, representado hoy en el coordinador regional de la UAPA, poder expresar el compromiso que tiene la administración, nuestra secretaría, no solamente en el incremento de los cupos, sino que el programa pueda tener el acompañamiento desde lo financiero. En Bello se implementó un nuevo servicio de medicina legal en Casa de Justicia Niquía. Esto es un avance significativo para el fortalecimiento de la justicia y atención a víctimas del municipio. Este nuevo servicio beneficiará a la comunidad con evaluaciones para víctimas de violencia, dictámenes periciales y valoraciones médicas y psicológicas determinantes en procesos judiciales. La ciudadanía podrá acceder a estos servicios siguiendo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes. Tenemos una excelente noticia para la comunidad bellanita. En la Casa de Justicia Niquía tenemos el nuevo servicio de medicina legal, el cual sirve para hacer exámenes médico-legales, dictámenes periciales y otras valoraciones clave para procesos judiciales. Si tú o alguien que conoce requiere este servicio, los invitamos a acercarse a la Casa de Justicia de Niquía.
Juntos construimos justicia para todos. Abril es el mes de la actividad física y desde la Secretaría del Adulto Mayor, los vellanitas podrán disfrutar de una programación especial, donde se beneficiarán de actividades para el cuerpo, la mente y el espíritu. Cada 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. Fue instaurado en el 2002 por la Organización Mundial de la Salud con el fin de concientizar a la población sobre la importancia de la actividad física diaria y los beneficios que representa. Desde entonces, el mes de abril se ha convertido en un mes para incentivar hábitos saludables, la práctica deportiva y todas las actividades que generen bienestar. En Bello, todos los adultos mayores disfrutan este mes a través del juego, el ejercicio y la convivencia, con clases de hidroaeróbicos, yogatón y el Festival de Juegos de Mesa. Estamos en el mes de la actividad física. ¿Y cómo se celebra el mes de la actividad física? Hemos tenido una mega rumba en el Parque Central de Bello con más de 700 personas mayores que han participado. Estuvimos en clase de hidroaeróbicos y con esta clase de hidroaeróbicos aperturamos el nuevo programa de hidroaeróbicos en Goretti, Gran Avenida y también el Tulio Espina, 2 veces por semana. Tendremos caminata, tenemos yogatón, también tendremos juegos de mesa y otras actividades que se suman a este mes de la actividad física. ¿Cómo nos podemos inscribir? A través de nuestros canales virtuales o viniendo a la sede del Centro Vida acá y podrán inscribirse para participar de todas estas actividades. Lo importante es estar activos y vincularse a estas actividades que son vitales para su salud mental y física. Pilas pues, a participar. Gracias por acompañarnos una vez más en Bello Cuenta. Hasta pronto.